Hola Wafa, bienvenida a Telesur Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Lucía, y un gran saludo de nuestra parte a nuestro compañero Abraham Istillarte, quien está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Son el impulso de la sociedad y su dinámica revolucionaria en contra de la recesión y el estancamiento son la primicia de la vida y la energía propulsora del cambio. Son la mitad del presente y el futuro en sí. Se trata de los jóvenes, sus aspiraciones y temores, y los desafíos y cadenas que obstaculizan su progreso. Los jóvenes han derrocado regímenes, han realizado revoluciones y han soñado y avanzado. Los jóvenes se han rebelado contra la injusticia, han resistido la ocupación y han creado el arte, sembrando las semillas de rebeldía en la sociedad, en busca de un mundo libre y justo. ¿Lo han logrado? En este episodio de nuestro programa Poder, aclararemos la realidad de los jóvenes árabes y latinoamericanos. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Poder, esta coproducción entre Telesur y nuestros hermanos del Mayadín, hoy transmitiendo desde una de nuestras sedes en Caracas, Venezuela, y como ya lo adelantaba Wafa, nuestro asunto central es la juventud hecha poder político, sus tareas, sus roles, sus desafíos, en este mundo que no pocos convienen en calificar de convulso. Para ello nos acompaña en nuestro estudio Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, además poeta, y otros datos que vamos a revisar en la siguiente cápsula biográfica, y a la vuelta estaremos compartiendo con él. Freddy Ñáñez, poeta y fue el editor del periódico Sujeto Almado. De igual forma trabajó como presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. El 6 de enero de 2016 fue designado por el presidente Nicolás Maduro como el nuevo ministro para la Cultura de Venezuela. Hola Freddy, bienvenido a esta producción conjunta, gracias por estar acá y por concedernos este tiempo para compartir, para intercambiar ideas sobre el asunto que hoy nos ocupa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo al público de Telesur y Tahayeti Mayadín, contento de estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Wafa, Freddy, nos parece oportuno que para comenzar a adentrarnos, ir a aguas profundas sobre este tema que hoy nos reúne acá, volvamos sobre la historia de unos jóvenes que marcaron la pauta sin duda alguna. El 1 de enero de 1959 protagonizaron el triunfo de una revolución que hoy es pionera, es referente mundial, así que compartimos de seguida este material. Patricia Frechilla estuvo muy cerca de Fidel Castro durante una contienda política que dirigió personalmente el líder cubano a finales de la década del 90. Poner fin al secuestro en Estados Unidos de Elian González. Fue de las niñas y niños cubanos que encabezaron marchas y tribunas abiertas para exigir el regreso del pequeño de 5 años. Los jóvenes cubanos no somos revolucionarios por imitación ni por herencia, somos revolucionarios por convicción propia. A pesar y además del ejemplo innegable de Fidel y de tantos otros como el Che, como Raúl, hemos podido creer en la revolución y en sus ideas por nuestra propia cuenta y por nuestra propia experiencia de vida. El poeta Miguel Barnet fue el participante más joven al legendario intercambio de la intelectualidad cubana con Fidel en 1961, conocido como Palabras a los Intelectuales. Sostiene el hoy presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba que si la isla revolucionaria resistió periodos especiales y lesiones al sentimiento nacional, fue por el magisterio político de su líder y el protagonismo de los jóvenes. La esperanza es en los jóvenes. Y espero que los jóvenes tengan la conciencia, estoy seguro que la tienen, de que esta lucha es profunda, es dura, es difícil, porque es una lucha frente a un imperio. Fidel acompaña a una multitud de estudiantes universitarios que conmemoran el 137 aniversario del natalicio del apóstol cubano José Martí. Se iniciaba en la isla el llamado periodo especial. Muchos aseguran que el público joven fue siempre de sus preferidos porque sabía de la oratoria necesaria para crear conciencia en quienes sostendrían el proyecto revolucionario cubano. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales
e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Los jóvenes son el centro de la actual estrategia de Washington con Cuba. Apuestan a una ruptura de las nuevas generaciones con el proyecto fundado en 1959. Por eso el intelectual Abel González sostiene que las ideas de Fidel Castro son esenciales para ganar la llamada guerra simbólico-cultural desatada entre las dos naciones. Nos ha traído hasta aquí a una juventud que está dispuesta a seguir defendiendo las ideas del maestro, seguir defendiendo sus ideas, seguir siendo consecuente no solo con las ideas, sino también con la acción. Estudiosos sostienen que uno de los grandes méritos políticos de la Revolución cubana es ver a los jóvenes como una parte de la población enérgica y entusiasta, pero también capaz de asumir las principales responsabilidades. Bueno, allí lo teníamos, Freddy, y para comenzar nuestro cuestionario, dos preguntas en una. ¿Qué es para ti ser joven? ¿A qué alude esa categoría? Y preguntarte también si la juventud en este momento es un bastión sólido, leal, formado, organizado, capaz de dar continuidad a los procesos de cambio que se están gestando en este momento y capaz de irradiar a otras esferas. Empecemos por mirar en perspectiva histórica esta categoría que tú has dicho, juventud. Antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y una década inmediata a la Segunda Guerra Mundial, la categoría juventud o juvenil era para significar una minoría política que consumía pero no producía, que tenía necesidades sexuales que otros controlaban y que necesitaba un espacio de participación que se le negaba. Entonces, el aparato militar, en Occidente por lo menos, utilizaba a la juventud para ir a las guerras y para defender el mismo orden que negaba a la juventud sus derechos laborales, sus derechos sexuales y sus derechos de participación política. Pero después de la Segunda Guerra Mundial viene el famoso baby boom, que afectó a Estados Unidos, a Canadá, a muchos países de Occidente y se convirtió en un asunto demográfico, que fue cambiando a una categoría de mercado. Empezó el establecimiento a configurar en la juventud la segmentación de sus mercados, cada vez más personalizados y cada vez más en búsqueda de captar a una fuerza que se iba a convertir en un problema social en lo inmediato. En los años 50, 60 y 70, la juventud se resignifica a sí misma y se rebela contra la negación política, sexual y de participación laboral. Y por eso las distintas revueltas que marcaron el mundo estuvieron protagonizadas por los jóvenes. La juventud se convirtió en los años 50, identidad cultural. Una identidad cultural que trascendía el mero hecho biológico y el mero hecho demográfico de las sociedades occidentales. ¿Qué significaba ser joven? Significaba romper con lo establecido y crear lo nuevo, propiciar lo nuevo, a través de las distintas contraculturas, a través de los distintos espacios intelectuales. Surgió el mayo del 68 en Francia, que convirtió, digamos, la filosofía en una herramienta de lucha a favor de las reivindicaciones obreras y de las reivindicaciones de las minorías étnicas, por ejemplo, en Europa, pero también fue el espacio para la construcción de una nueva estética del mundo, de un nuevo diseño del mundo y de una nueva forma de interpretar el tiempo, el temperamento del mundo. La juventud ha sido, por tanto, el espacio de, después de la Segunda Guerra Mundial, de combate de los partidos políticos tradicionales para lograr neutralizar una gran fuerza que, como hemos dicho, ha participado de las distintas rupturas, revueltas y revoluciones en el mundo. Y esto es interesante porque la categoría juvenil va entonces encontrando obstáculos en los periodos inmediatos de la historia y ella misma va buscando caminos para construir una referencia propia que trascienda al hecho biológico elemental, donde no podemos, digamos, encontrar sino neutralidad biológica. Ser joven es quizá una etapa de la vida, que a todo el mundo le ocurre, pero la juventud como empoderamiento y como resignificación cultural no es otra cosa que la aspiración de la humanidad a suscitar lo nuevo, a la transformación permanente del mundo que hemos heredado. Un mundo, por cierto, diseñado por adultos
para adultos, hombres, que de alguna manera sometió a la condición de minoría no solo a los jóvenes, sino también a las mujeres, a los indígenas, a los afros y a las distintas tendencias sexuales de las sociedades occidentales que hoy en día son quizá el combustible para las revoluciones o las transformaciones y las formas de participación de los modelos políticos actuales, modernos, digámoslo de esa manera. Desde su posición como joven y ministro del Poder Popular de la Cultura en Venezuela, en su opinión, ¿cuánto necesitamos activar el intercambio de experiencias y los denominadores comunes entre los jóvenes latinoamericanos y los árabes, más teniendo en cuenta la búsqueda de mentes por parte de los países industrializados de Occidente? Como categoría política, la juventud ha encontrado sus propios espacios, ha construido sus propios lugares y ha demostrado el despliegue de sus fuerzas al margen de las instituciones establecidas, de los partidos políticos tradicionales y de las formas convencionales de ejercer, digamos, la política. Pero para esto es profundamente necesario, por lo menos en los países de América Latina, pero también en los países del Medio Oriente y todos los países que han sufrido el colonialismo y el neocolonialismo a través de los siglos, que los jóvenes también comprendan que suscitar lo nuevo requiere fundamentalmente de entender y sostener el pasado que nos configura hoy como sociedad y como países. Por ejemplo, la Revolución Cubana, que fue hecha por jóvenes inspirados en Martí, fue hecha por jóvenes que estuvieron reencontrándose con sus raíces y que estuvieron en permanente diálogo con su pasado histórico. Acá suceden cosas muy interesantes, y es que la categoría juventud o juvenil no es una categoría susceptible a la universalización. Ser joven en un lugar, en un país donde como condición demográfica sigan siendo una minoría, a ser jóvenes en un país donde la condición demográfica los hace ser mayoría, cambia la relación política y la posibilidad política también de la participación y de la transformación. Yo estoy seguro y convencido de que no solo por el hecho de ser jóvenes, sino precisamente por el hecho de estar conscientes de nuestro pasado histórico y por el hecho de estar sensibilizados con nuestro presente hostil, con un presente donde se ahondan las injusticias, la brecha de la desigualdad se profundiza y donde la guerra y el surgimiento del fascismo parece ser un hecho inminente, por lo menos al norte del mundo. La juventud requiere, necesita conocer su pasado, sensibilizarse con el presente y poder generar las condiciones para investir el futuro. Investir el futuro, quiero decir con esto, la capacidad de que nosotros ahora podamos encarnar ese futuro en materia y en términos de un proyecto. Si son capaces los jóvenes en el mundo de transformarlo, yo creo que sí, como lo son las mujeres, los ecologistas, las distintas minorías étnicas que existen en el mundo. Pero para ello se requiere una conciencia unitaria y saber que un joven es joven en función de una sociedad que orgánicamente participa del sostenimiento de su cultura, del sostenimiento de su historia y de la creación de lo que va a ser el futuro o lo que va a ser aquello que es nuevo para nosotros en términos de modelos de participación política y de creación cultural y artística y estética del mundo. ¿Dónde estamos? Guapa, estamos en una panadería que se llama El Negro Primero. Esto es la comunidad de Sarría, parroquia El Recreo de Caracas, y aquí están reunidos voceros de al menos 4 organizaciones que combinan lo socioproductivo, lo comunicacional y lo cultural. Y bueno, aquí están haciendo pan, que lo distribuyen, entiendo, al menos 5 comunidades de la Gran Caracas, ¿no? Yoda, Natalia, cuéntenme.
Bueno, como estaba diciendo ella, aquí es un espacio de la panadería comunitaria Negro Primero, donde articulan varias organizaciones integrales que vienen trabajando, como dijo ella, de la mano toda la parte comunicacional, cultural y productiva. Este pan que se hace aquí, se hace con compañeros de organizaciones de Coche, de Sarría, de aquí de esta parroquia El Recreo, de Altagracia La Pastora, de Tacagua Vieja, de Katia, y este pan lo distribuimos en esas parroquias, a la vez que también lo distribuimos con las comunas aquí cercanas. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, generar unos enlaces de apoyo mutuo entre organizaciones, entre colectivos, entre comunidad, unos enlaces de solidaridad para poder llevar el pan a precio accesible a nuestra comunidad y así combatir pues, la guerra que estamos. La producción es diaria, ¿no? La producción es diaria. Esta panadería produce 1.200 panes, en su especialidad es campesino. De otras panaderías aliadas también somos parte de la red, producen otros panes como canilla, como pan redondo de hamburguesa, como pan portugués y todo eso tratamos de distribuir. ¿Ustedes creen que le están haciendo frente a la guerra económica? No lo creemos, lo estamos ahí en la primera fila en nuestras comunidades. Señor Freddy, hablamos sobre las distintas formas de lucha de los jóvenes ante el colonialismo y la ocupación. Lucía, Freddy, ahora veremos un informe sobre las experiencias de los jóvenes en Gaza. Los jóvenes de Gaza aman la vida y utilizan su arte contra la ocupación. Los jóvenes de Gaza aman la música y resisten mediante los instrumentos musicales. Es una forma de lucha contra la ocupación de un pueblo que ama la vida y la creatividad. Somos un pueblo que ama la vida. Decidimos pintar el barrio como una especie de respuesta a la agresión de la ocupación. Que destruyan todo lo que quieran y asesinen a quienes quieran y derroquen los hogares que quieran. Pero nosotros viviremos y construiremos, pintaremos nuestras casas y las decoraremos y viviremos nuestras vidas. Esa fue nuestra forma de lucha contra la ocupación. Puede que sea dolorosa, porque lo que querían era quebrar el espíritu del pueblo palestino. Ahora hay un barrio entero, y si Dios quiere, se expandirá la idea en toda la franja de Gaza. Diremos a la ocupación que estamos vivos, que seguiremos vivos, y que si Dios quiere, seguiremos siendo una espina en el costado de la ocupación. Decoraremos nuestros hogares y plantaremos los árboles que ellos arrancaron, con los escombros de las casas que destruyeron. Haremos macetas para nuestras plantas. Nuestra reacción será esa. Ellos nos mirarán y verán a personas que no se dejan derrotar por la ocupación. La banda está formada por 50 personas. Es un equipo completo que quiso revivir el canto palestino revolucionario tradicional. Siento que no está en el terreno actual, sino que la oímos en la radio y en los CDs, pero en el terreno real no tiene presencia. A toda la banda le gustó la idea y todos trabajaron para perfeccionarse y revivir la canción palestina revolucionaria. Iniciamos el proyecto hace 9 meses aproximadamente. La ocupación exporta una ideología al mundo entero, que Gaza exporta terroristas. المحتل بيصدر فكرة للعالم كله إنه غزة بتصدر الإرهابيين. طب احنا لما جينا نصدر فنانين Pero nosotros producimos artistas que comparten con el pueblo palestino en Cisjordania y en las provincias de la patria, y son todos jóvenes de entre 16 y 23 años que cantan canciones patrióticas tradicionales palestinas, que no tienen que ver con el terrorismo ni con nada que pueda generarle daño a la ocupación. Soy palestino y tengo la nacionalidad egipcia. Viví toda mi vida en Egipto y visité Gaza. Cuando hablamos de Palestina es con angustia, con dolor, porque nos merecemos algo mejor que esto y una vida mucho mejor que la que tenemos por Gaza. Gaza ama la música. La cultura de nuestro pueblo palestino es una cultura artística y patrimonial. No somos como la gente piensa. Somos un pueblo civilizado, con una historia y con una música propia que forma nuestro patrimonio. Gaza entera está bajo ocupación y la destrucción total en 2008 destruyó la Escuela de Música de Gaza y en 2014 también fue un blanco del bombardeo. Aunque la destrucción fue menor, insistimos en nuestro amor y en la determinación de tener algunas velas brillantes en esta oscuridad, a través del Instituto de Música que enseña a los niños música y canto. Seguimos
adelante. Nos mudamos del sitio destruido y logramos resultados excelentes. Llegamos a los primeros puestos en canto y a los primeros puestos en piano, a nivel de la patria y a veces a nivel mundial. El personal docente son 4 profesoras, una de Ucrania, una de Rumania y 2 de Rusia, cuyos maridos son de Gaza. Tenemos profesores de Gaza que enseñan música oriental. Resistimos con nuestros instrumentos musicales, a través de la palabra y de la canción, y a través de las melodías. Pedimos lo que queremos mediante la música y el canto. Toco la guitarra y hace poco comencé a aprender a tocar la flauta. También tengo un don que es el canto. En Gaza no tenemos lugares donde poder demostrar nuestros talentos, ya que todos los teatros fueron destruidos durante la guerra, y también los parques de atracciones para los niños. Mi sueño es poder participar en festivales en los que pueda hacer llegar nuestra voz, la voz del pueblo palestino, para mostrarle al mundo que somos un pueblo que merece vivir y un pueblo que ama la paz. Freddy, otra inquietud. En el escenario de la gran industria comunicacional, en ese espacio de la opinión pública, hace una década aproximadamente, podemos decirlo, han irrumpido las redes sociales como nuevos escenarios de lucha política. ¿De qué forma modifican estos nuevos medios de comunicación o nuevos soportes materiales de comunicación la forma de hacer política y lo que el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, llama luchar por la conducción del sentido común? La verdadera dicotomía en el mundo, hoy, desde mi modesto punto de vista, no está entre los jóvenes y los viejos, sino que está fundamentalmente entre aquello que se llama opinión pública y el pensamiento. Nosotros asistimos a un mundo impensado, impensable, es decir, donde no se requiere ejercer la responsabilidad humana de reflexionar, de tener un punto de vista, de tener ideas sobre las cosas y por lo tanto un proceder ético en el mundo, por darle a la opinión pública todo el espacio de representación. Hoy en día la gente cree estar informada y cree tener una opinión correcta sobre las cosas, sencillamente revisando cada 2 segundos o cada 3 segundos las redes sociales o, lo que era antes, los medios de comunicación convencional. Los medios de comunicación convencional, por supuesto que han perdido su legitimidad y han perdido su espacio dentro de la sociedad en ese sentido. Y las nuevas tecnologías, lo que ha habido es un cambio en las tecnologías que ha acelerado también sociológicamente nuestras formas de consumo de la información y nuestra forma de habitar el mundo. Pero la opinión pública es lo que desplaza todo lo que hay de bondad en el ser humano. Y la opinión pública, la lucha contra la opinión pública es una lucha antigua. En la Grecia clásica, la gran batalla de la filosofía era por desterrar a aquello que se llamaba la doxa, que ellos llamaban la doxa y no era otra cosa que la creencia de saber el mundo a partir de un saber prehecho, preelaborado, heredado. La opinión pública es dominación de la conciencia. La opinión pública es dominación de los deseos. La opinión pública es la dominación de facto de nuestras acciones y nuestra participación política en el mundo. Nosotros necesitamos afianzar nuestra identidad, pero para un despliegue múltiple del mundo, que encuentre una crítica, insisto, a ese modelo occidental y lo vaya desmontando poco a poco. A nosotros nos han hecho creer que nuestras culturas son atrasadas, que nuestras culturas incluso no son tales, sino que son manifestaciones atávicas del mundo. Nos han hecho una imagen en la aldea global de ser unos fundamentalistas por el hecho de tener una religión, o otros que somos retrasados desde el punto de vista de los sistemas políticos por tener un ideal y una línea histórica que perseguimos. Y eso ha ido de alguna manera estigmatizando hacia adentro
nuestras culturas. Ha ido creando un fenómeno de vergüenza nacional o de vergüenza étnica dentro de nosotros mismos que hay que ir desmontando, hay que ir identificando y hay que ir superando en la afirmación permanente, pero también, insisto en ello, en el establecimiento de la crítica a Occidente. ¿Qué le tenemos que criticar a Occidente en este momento? ¿Cuáles son precisamente las nuevas formas de entender el llamado progreso o el llamado desarrollo o la llamada modernidad? Que todos los países tengamos derecho y todas las culturas tengamos derecho a decidir cuál es nuestra modernidad, cuál es la línea de progreso en todo caso que nosotros queremos seguir. Porque allí es donde radicaría la posibilidad de vivir en un mundo en paz. No se trata nada más de un revanchismo contra los países colonialistas, se trata de darle incluso la oportunidad a los países colonialistas de entender otras formas de hacer mundo, otras formas de hacer trabajo, otras formas de hacer producción, otras formas de hacer estéticas, otras formas de representar desde el punto de vista lingüístico la diversidad humana y otras formas de tener una espiritualidad que nos sirva, que le sirva a las culturas de referentes para entender la trascendencia de la vida en la tierra. Entonces, Lucía, los jóvenes son la base de toda sociedad. Con ellos se eleva y con sus capacidades se enaltece. Por ello, creo que nuestros gobiernos y nuestras instituciones sociales deben darle un espacio más amplio a este sector de la sociedad, para incluirlos de forma activa en la toma de decisiones. Tampoco debemos olvidar nuestro rol como medios de comunicación en concientizar a los jóvenes y guiarlos hacia el camino correcto. Juventud Divino Tesoro, como escribió el poeta nicaragüense Rubén Darío, referente por estas latitudes, Wafa, ser joven per se no es suficiente para preservar las nuevas hegemonías que se han construido en los últimos años. La juventud, fuerza de rebelión en potencia, que tiene que conocer su pasado, sensibilizarse con su presente, pero también investirse de futuro. Las redes sociales son importantes, han surgido ciertamente como nuevos escenarios de lucha política, pero atención porque son a la vez una gran trampa. Eso nos decía nuestro invitado, hay que ir a lo real, al pensamiento, a la capacidad de acción. شكرا جزيلا لك لوسيا وأيضا لكل الفريق العامل هنا في قناة تلسور. Gracias, Wafa, por estar acá y bueno, sigan en sintonía de nuestras señales.